Dicen que los circos existen para provocar risa, pero hay carpas donde la risa nunca fue real. Lugares donde las luces no iluminan, solo distraen. Donde la música suena desfasada, como si no perteneciera a este tiempo. A lo largo de los años, han existido circos que aparecen sin aviso, se instalan en silencio y desaparecen dejando preguntas y ausencias. No todos los circos viajan para entretener. Algunos llegan cuando algo está a punto de romperse. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propia responsabilidad. Algunas experiencias no buscan espectadores, buscan testigos. Apaga las luces, ponte cómodo y no mires atrás. Hola, mi nombre es Andrés. Tengo 34 años, soy de Monterrey y por un tiempo trabajé en un circo itinerante que montaba funciones en ferias, explanadas y estacionamientos grandes dentro de la ciudad. No era un circo clandestino, no era un lugar abandonado, era un circo real. Permisos, taquilla, seguridad, animales, artistas profesionales, todo. Por eso me cuesta más decirlo. Lo que nos pasaba ahí no tenía nada de cuento. Y tampoco era algo que quisieras comprobar. Cuando entré a trabajar, me dijeron lo típico, que el circo es cansado, que los montajes son pesados, que hay que cuidar cables, tensores, poleas, porque un error mínimo puede costarte un accidente. Lo entendí desde el primer día. La carpa parecía un mundo aparte. Olor a lona caliente, aserrín, metal, gasolina de los generadores, maquillaje barato, y ese murmullo constante antes de cada función, como si el lugar respirara. El equipo era unido. La mayoría llevaba años en eso. Había un tipo de respeto silencioso entre todos. Nadie tocaba el equipo de otro. Nadie interrumpía una preparación. Nadie gritaba cerca de los animales. Y nadie, absolutamente nadie, hablaba de ciertas cosas. Yo lo noté desde la primera semana. Había un punto del pasillo de camerinos donde las conversaciones se cortaban. Un tramo oscuro detrás de la carpa, cerca de las jaulas, donde siempre se sentía más frío, aunque estuviéramos en pleno calor. Yo lo atribuí a mi imaginación, a la falta de sueño, hasta que lo vi. Fue entre funciones. La primera función había terminado. La gente salía a comprar palomitas, refrescos. Los niños corrían por los pasillos. Los artistas se desmaquillaban rápido o ajustaban vestuario. Técnicos revisábamos luces, sonido, plataformas, porque el segundo show siempre era más pesado. Yo iba con un rollo de cinta y una lámpara, revisando el cableado cerca de las cortinas internas, cuando algo me detuvo. Un silencio. No un silencio total, sino como si el ruido del circo se hubiera alejado un paso. Y ahí estaba, un payaso parado al fondo de un pasillo. No era parte del elenco. Lo supe de inmediato, porque en un circo tú reconoces a los tuyos. Todos tienen un estilo, un vestuario, una energía. Ese no. Su ropa era vieja, gastada, de un color que alguna vez fue blanco pero ahora era gris. No llevaba maquillaje colorido. Era mínimo, sucio. Y su máscara no era una máscara de plástico. Era como una cara rígida, cuarteada, pegada a la piel, como si estuviera ahí desde hace demasiado. Me quedé viéndolo unos segundos, hasta que una voz detrás de mí me habló. No lo mires. Era Julián, un malabarista veterano. Tenía las manos temblando, y ese hombre era de los que se lesionaban y seguían sonriendo. ¿Quién es?, le pregunté. Julián me jaló del brazo, sin quitar la vista del suelo. No preguntes, solo no lo mires. Me reí nervioso, porque mi cabeza no quería aceptar lo obvio. Busqué alrededor esperando que alguien saliera y dijera, es broma. Nadie lo hizo. El payaso seguía ahí, y lo peor fue que los animales lo sintieron antes que nosotros. Lo escuché.
el resoplido inquieto de un caballo, el golpe de una pezuña contra el suelo, el sonido de una jaula moviéndose. Los animales no hacen eso por nada. Yo no entendía, hasta que vi al domador. Un tipo duro, con cicatrices, manos como piedras. Se quedó completamente quieto al verlo. Y sin mirar al payaso, dijo algo en voz baja, como una oración, como un reglamento aprendido. No lo veas a los ojos. Si lo ves, ignóralo. Yo pensé que exageraba. No entendía que no era exageración. Era supervivencia. Las semanas siguientes, el payaso empezó a aparecer con regularidad. Nunca durante la función principal. Siempre entre actos. Entre el caos del cambio de escenario, donde un artista está más vulnerable. A veces estaba al fondo del pasillo. A veces detrás de la cortina principal, justo donde los artistas respiran antes de salir a escena. A veces cerca del equipo de seguridad. Y cada vez que aparecía, el circo se tensaba, como un animal que detecta un depredador. Los artistas hablaban en susurros. Yo empecé a escuchar frases sueltas. Otra vez. No le respondas. No le sigas el juego. Si te llama, no voltees. Una vez escuché a una trapecista decirle a otra, si lo miras, te caes. Y la otra no se rió. Asintió, seria. Yo necesitaba una explicación. La encontré una noche, sin querer. Estábamos desmontando parte de un set después de la segunda función, cuando el dueño del circo, un hombre de traje barato y sonrisa de vendedor, entró furioso a los camerinos. ¿Quién dejó entrar a ese payaso?, gritó. Nadie contestó. El jefe de seguridad, un ex policía, se le acercó. No entró, dijo seco. Nunca entra. El dueño se quedó callado, y entonces dijo algo que me heló. Ya pasó otra vez, ¿verdad? No lo dijo como si hablara de un empleado. Lo dijo como si hablara de una tormenta, de algo inevitable. Esa noche fui a hablar con Mara, una acróbata que llevaba más años que cualquiera. Ella era de esas personas que parecen hechas de nervios de acero. Había tenido accidentes, caídas, fracturas, y siempre regresaba. Le pregunté directamente, ¿quién es el payaso? Mara tardó en responder. Se quedó mirando su cinta, enrollándola. No es alguien vivo, dijo por fin. Yo solté una risa pequeña, incrédula. Ella me miró con una seriedad que me dejó sin aire. No te rías, te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué es entonces? Mara bajó la voz. No sé qué sea, pero sé lo que hace. Me explicó algo que no olvidaré. Hace años, en otra ciudad, un artista desapareció entre funciones. No durante el show, no en el camino a casa. Entre el camerino y la cortina. Se perdió en un tramo de pasillo que dura 10 segundos caminar. Nunca lo encontraron. El payaso seguía ahí. Y lo peor fue que los animales lo sintieron antes que nosotros. Lo escuché. El resoplido inquieto de un caballo, el golpe de una pezuña contra el suelo, el sonido de una jaula moviéndose. Los animales no hacen eso por nada. Yo no entendía, hasta que vi al domador. Un tipo duro, con cicatrices, manos como piedras. Se quedó completamente quieto al verlo. Y sin mirar al payaso, dijo algo en voz baja, como una oración, como un reglamento aprendido. No lo veas a los ojos. Si lo ves, ignóralo. Yo pensé que exageraba. No entendía que no era exageración. Era supervivencia. Las semanas siguientes, el payaso empezó a aparecer con regularidad. Nunca durante la función principal. Siempre entre actos. Entre el caos del cambio de escenario, donde un artista está más vulnerable.
A veces estaba al fondo del pasillo, a veces detrás de la cortina principal, justo donde los artistas respiran antes de salir a escena, a veces cerca del equipo de seguridad. Y cada vez que aparecía, el circo se tensaba, como un animal que detecta un depredador. Los artistas hablaban en susurros. Yo empecé a escuchar frases sueltas. Otra vez. No le respondas. No le sigas el juego. Si te llama, no voltees. Una vez escuché a una trapecista decirle a otra: si lo miras, te caes. Y la otra no se rió. Asintió, seria. Yo necesitaba una explicación. La encontré una noche, sin querer. Estábamos desmontando parte de un set después de la segunda función, cuando el dueño del circo, un hombre de traje barato y sonrisa de vendedor, entró furioso a los camerinos. ¿Quién dejó entrar a ese payaso?, gritó. Nadie contestó. El jefe de seguridad, un ex policía, se le acercó. No entró, dijo seco. Nunca entra. El dueño se quedó callado, y entonces dijo algo que me heló. Ya pasó otra vez, ¿verdad? No lo dijo como si hablara de un empleado. Lo dijo como si hablara de una tormenta, de algo inevitable. Esa noche fui a hablar con Mara, una acróbata que llevaba más años que cualquiera. Ella era de esas personas que parecen hechas de nervios de acero. Había tenido accidentes, caídas, fracturas, y siempre regresaba. Le pregunté directamente: ¿quién es el payaso? Mara tardó en responder. Se quedó mirando su cinta, enrollándola. No es alguien vivo, dijo por fin. Yo solté una risa pequeña, incrédula. Ella me miró con una seriedad que me dejó sin aire. No te rías, te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué es entonces? Mara bajó la voz. No sé qué sea, pero sé lo que hace. Me explicó algo que no olvidaré. Hace años, en otra ciudad, un artista desapareció entre funciones. No durante el show, no en el camino a casa. Entre el camerino y la cortina. Se perdió en un tramo de pasillo que dura 10 segundos caminar. Nunca lo encontraron. Me acerqué para revisar el nudo, pero Mara me susurró sin mover la boca. No lo mires, por favor. Yo no estaba mirando al payaso, pero lo sentía detrás de mí, como si estuviera pegado a mi espalda. Y entonces, como si el circo entero lo supiera, algo pasó. Los animales empezaron a alterarse de golpe. Los caballos relincharon. Los perros ladraron desesperados. El público lo tomó como parte del show. Algunos niños se rieron, pero nosotros no. Porque en el circo, cuando los animales reaccionan así, es porque algo no está bien. Mara salió al escenario. Yo me quedé atrás, con la piel helada. Ella subió. Subió más. El foco la siguió. El público aplaudía. Y justo cuando debía ser la caída controlada, la cuerda se soltó. No se rompió como en película. Se soltó como si alguien la hubiera desamarrado. Con calma. Mara cayó. El tiempo se hizo eterno. Yo vi cómo su cuerpo bajaba, cómo intentó girar, cómo extendió los brazos buscando algo. La gente gritó. Hubo un golpe seco. No contra el suelo. Por suerte cayó sobre una lona de seguridad de emergencia que estaba extendida a medias. Aún así, el impacto fue brutal. Se quedó sin aire. Su cara se puso blanca, los ojos abiertos de par en par. Yo corrí con otros. Ella temblaba. Y mientras la atendíamos, vi algo que nunca he podido sacar de mi cabeza. Al fondo del pasillo, entre las luces parpadeantes, el payaso estaba ahí, mirando. No hacia Mara, hacia mí. Y por un segundo, sentí que me invitaba a hacerlo.
a mirarlo de frente, a caer en la trampa. Me estremecí, bajé la vista, lo ignoré, pero no pude evitar escuchar esa risa, bajita, rota, como un hilo. Una risa que no venía de la garganta, venía de algo más profundo. Esa misma noche, el circo canceló. No por Mara, no por el accidente, por él. El dueño reunió a todos. Tenía las manos temblando. «Nos vamos hoy», dijo. «No mañana, hoy». Nadie protestó. Desmontamos como si nos persiguieran, y quizá si nos perseguía algo. Mientras cargábamos estructuras y enrollábamos lonas, sentí su presencia una última vez. No lo vi, pero lo escuché. Pasos sobre el aserrín, lentos, pacientes, como si caminara disfrutando el caos. Y entonces entendí la verdad. El payaso no era del circo. El circo era donde él aparecía. Como si la carpa fuera una puerta, una grieta, un lugar donde algo puede ponerse de pie y mirar. Renuncié pocos días después. Me fui sin despedirme de casi nadie. Pasaron años, y yo logré convencerme de que fue estrés, sugestión, miedo colectivo. Hasta que un día, en una feria, vi un anuncio de circo. No era el mismo nombre, no era la misma carpa, pero en una fotografía promocional, al fondo, detrás de un grupo de artistas sonriendo, había una figura borrosa, ropa vieja, cara pálida, una máscara cuarteada. Y aunque nadie lo notaría a simple vista, yo sí, porque esa presencia se siente. Desde entonces, cada vez que escucho música de circo a lo lejos, cada vez que veo una carpa montarse en una explanada, cada vez que un niño me dice que quiere ir a ver a los payasos, solo pienso en una regla: no lo mires a los ojos. Si aparece, ignóralo, porque si lo reconoces, si aceptas que existe, el siguiente accidente puede ser el tuyo. Dicen que hay carreteras donde el tiempo parece estancarse. Tramos largos, silenciosos, donde el paisaje no cambia y el cansancio empieza a nublar el juicio. Es en esos lugares donde, según se cuenta, aparecen cosas que no deberían existir, pero que lo hacen. Esta historia comienza en una de esas carreteras. Un padre y su hijo regresaban a casa después de visitar a la abuela del niño. Habían pasado unos días tranquilos, sin sobresaltos, de esos que fortalecen la relación entre padres e hijos. El niño, llamado Kevin, iba despierto en el asiento, mirando las luces del camino y haciendo preguntas sin importancia. Fue entonces cuando lo vieron. A un costado de la carretera, iluminado como una isla en medio de la oscuridad, había un circo. No era un circo moderno ni llamativo. La carpa era grande, antigua, sostenida por mástiles oxidados. Las luces eran amarillentas, débiles, y parecían parpadear como si estuvieran a punto de apagarse. No había anuncios previos, ni letreros visibles desde lejos. Simplemente estaba ahí. Kevin se emocionó de inmediato. Nunca había entrado a un circo. Pidió detenerse. Insistió. Señaló la carpa con los ojos brillantes. El padre dudó unos segundos. Pensó en el cansancio, en la hora, pero también pensó que sería un recuerdo especial, un momento solo para ellos. Antes de bajar del auto, sacó su teléfono y escribió a su esposa, la madre de Kevin, que no había podido acompañarlos por trabajo. «Mi amor, llegaremos un poco más tarde. En la carretera vimos un circo y quiero llevar a Kevin a que se divierta un rato». La respuesta fue inmediata. «Está bien, amor. Cuídense mucho». Ese fue el último mensaje que salió de ese teléfono. Desde fuera, el circo parecía completamente normal. Había familias entrando, vendedores ambulantes, música sonando a volumen moderado. Nada indicaba peligro, nada parecía fuera de lugar.
Pero al cruzar la entrada, el ambiente cambiaba. El aire dentro de la carpa era pesado. Olía a serrín húmedo, a metal viejo, a animales encerrados. Las luces iluminaban solo lo necesario, dejando grandes zonas en sombra. El público se acomodaba en las gradas, hablando en voz baja, como si inconscientemente supiera que no debía hacer demasiado ruido. Kevin estaba fascinado. Los payasos salieron primero. Sus trajes eran coloridos, pero gastados. Sus sonrisas eran amplias, exageradas, demasiado rígidas. Hacían reír, sí, pero algo en su forma de moverse resultaba incómodo, como si estuvieran imitando la alegría sin comprenderla del todo. Luego vinieron los trapecistas, los magos, los animales. Todo parecía un espectáculo común, aunque el padre no podía ignorar ciertos detalles. Los animales estaban inquietos, los payasos no parpadeaban lo suficiente, la música se detenía medio segundo antes de volver a sonar. Sensaciones pequeñas, casi imperceptibles, pero constantes. Entonces apareció el presentador. Era un hombre alto, delgado, vestido con un traje oscuro que contrastaba con el ambiente infantil. Su sonrisa era rígida, ensayada. Su voz, profunda y clara, resonó por toda la carpa. «Damas y caballeros, niños y niñas», anunció. «Gracias por acompañarnos esta noche». El público aplaudió. El presentador levantó la mano pidiendo silencio y continuó. «Ha llegado el momento del último acto». Más aplausos. Entonces, con una calma inquietante, añadió: «Un acto en el que algunos morirán y otros no saldrán del circo jamás». Las risas nerviosas se mezclaron con los aplausos. Muchos pensaron que era parte del show. El padre no aplaudió. Sintió un frío recorrerle la espalda. Sacó su teléfono, casi por reflejo, y escribió: «Amor, este circo está muy raro». El mensaje se envió. Nunca fue leído. Después de eso, no hay registros claros de lo que ocurrió. No hubo videos, no hubo transmisiones, no hubo testigos que hablaran con precisión. Solo desapariciones. El padre y Kevin nunca regresaron al auto. Nunca salieron del circo. En los días siguientes comenzaron a aparecer más reportes. Familias enteras desaparecidas en distintos puntos del país. Todas tenían algo en común. Habían entrado a un circo itinerante del que no existía ningún registro oficial. Los medios lo llamaron el Circo Fantasma. Las autoridades investigaron, pero cada vez que intentaban localizarlo, ya no estaba. El circo desaparecía siempre antes del amanecer. No dejaba basura, no dejaba huellas, no dejaba rastros. Mientras tanto, la madre de Kevin esperaba, lloraba, se aferraba a la esperanza de que siguieran vivos. Hasta que una noche, alguien tocó a su puerta. Era un hombre adulto, pero su aspecto no correspondía a su edad. Tenía el rostro completamente vendado. Su cuerpo estaba encorvado, como si cargara un peso invisible. Ella estuvo a punto de cerrar, pero el hombre habló. «Yo sé qué pasó con su esposo y con su hijo». La desesperación pudo más que el miedo. Lo dejó entrar. Se sentaron en la sala. El hombre tardó en hablar, como si revivirlo le doliera físicamente. Finalmente comenzó. Dijo que ese circo llevaba décadas recorriendo el país, que siempre cambiaba de nombre, que siempre parecía normal, pero que su verdadero espectáculo no era para entretener. El acto final comenzaba cuando un grupo de niños disfrazados salía frente al escenario. No actuaban, no reían, solo observaban al público en silencio. Cada uno llevaba un cuchillo. Al principio, el público pensaba que era parte del show, hasta que los niños se movían. Los adultos eran asesinados ahí mismo, sin prisa, sin emoción. Los niños del público eran separados y llevados detrás de la carpa. El hombre explicó que él había sido uno de esos niños, que había visto morir a sus padres frente a él, que después lo obligaron a quedarse, a trabajar en el circo,
a entrenarse, a repetir el mismo acto en cada ciudad. Los niños que obedecían sobrevivían, los que no, desaparecían. La carne de los adultos alimentaba a los animales. Los niños crecían sin nombres, sin pasado, sin salida. No somos artistas, dijo. Somos reemplazos. Entonces se quitó las vendas. Su rostro estaba destruido, marcado por cortes, quemaduras, cicatrices antiguas. Estas son las consecuencias de huir, dijo. Pero las peores cicatrices no se ven. La mujer entendió la verdad. Su esposo estaba muerto y su hijo seguía vivo, pero atrapado en un infierno que viajaba de ciudad en ciudad. Dicen que ese circo sigue apareciendo, que siempre hay alguien que se detiene, alguien que entra solo un rato. Así que si alguna vez viajas de noche y ves una carpa iluminada en medio de la nada, piénsalo 2 veces antes de entrar. Puede que no sea un espectáculo, puede que sea el circo del que nadie regresa. Hola, mi nombre es Daniel, y llevo muchos años preguntándome si hice lo correcto aquella noche. O si, desde entonces, el circo simplemente me está esperando. En el pueblo donde crecí siempre hubo una historia que nadie contaba completa. No era una leyenda para asustar niños, ni un cuento para turistas. Era algo que se mencionaba en voz baja, casi como una advertencia, o como un recuerdo incómodo que nadie quería remover. Decían que había un circo que no tenía nombre, que no llegaba todos los años, que aparecía cada cierto tiempo. Algunos decían que regresaba cada 5 años, otros juraban que pasaban 10, incluso 15, pero todos coincidían en algo. Cuando el circo volvía, el pueblo perdía algo. No siempre era el mismo niño, no siempre era la misma familia. A veces pasaban años sin que ocurriera nada, y eso era lo peor, porque hacía pensar que la historia no era real, hasta que lo era. Los más viejos decían que el circo se llevaba niños, no a la fuerza, no delante de todos. Entraban a la función y no regresaban. Nunca se encontraba rastro, ni cuerpos, ni sangre, ni testigos. El circo se iba al día siguiente y el pueblo seguía como si nada, excepto por una silla vacía en una casa. Yo escuché esa historia desde que tengo memoria. Mi abuela la contaba como quien habla del clima. Mi mamá fingía no escuchar, y los adultos siempre decían lo mismo. Son cuentos viejos. Yo también lo creí. Hasta que el circo volvió. Yo tenía 14 años, mi primo Juan, 16. Éramos curiosos, imprudentes, y lo suficientemente jóvenes como para sentirnos invencibles. Una tarde, al regresar de la escuela, vimos la carpa. No hubo ruido, no hubo movimiento. Simplemente estaba ahí, en un terreno baldío donde el pasto nunca crecía bien. La lona estaba desgastada, los colores apagados, como si el tiempo la hubiera mordido durante décadas. No había camiones, ni animales afuera, ni gente trabajando. Solo la carpa. Esa noche el pueblo entero parecía distinto, más silencioso, como si todos supieran algo y nadie quisiera decirlo. Juan fue el primero en decirlo en voz alta. ¿Y si vamos? Yo dudé, no por miedo, sino por una sensación rara en el estómago, pero la curiosidad pudo más. Al llegar, notamos algo inquietante. Había muy pocas personas, un grupo pequeño de adultos, algunos jóvenes, nadie con niños pequeños. Nadie riendo. Todos miraban la carpa como si estuvieran a punto de cruzar algo que no entendían del todo. Entramos. Por dentro el circo se sentía incorrecto. Las luces colgaban torcidas. Algunas apenas iluminaban. Otras parpadeaban, dejando zonas enteras en penumbra. Los asientos crujían como si llevaran años esperando ser usados.
Y el espacio. El espacio no encajaba. Era demasiado grande, como si la carpa se expandiera por dentro. Entonces salió el presentador, un hombre mayor, encorvado, con un traje viejo y manchado. Su rostro estaba hundido, los ojos cansados, la piel gris. Sonrió, pero no con alegría. Era una sonrisa aprendida, vacía. Su voz era baja, lenta, como si no tuviera prisa, como si supiera que nadie se iba a ir. La función comenzó. Los artistas salían uno por uno, payasos, acróbatas, magos, pero ninguno parecía normal. Los payasos no llevaban maquillaje, usaban máscaras viejas, cuarteadas, amarillentas, pegadas al rostro, no sujetas, pegadas. Por los bordes se alcanzaba a ver piel humana, real. Sus ojos no eran de payaso. Eran ojos cansados, tristes, demasiado conscientes. En ese momento recordé la leyenda, que los payasos no eran artistas, que eran niños. Uno de los actos fue un mago. Hizo el truco de quitarse un dedo. Esta vez no hubo truco. El dedo cayó al suelo, sangró. El mago no gritó. El público rió nervioso. Yo también. Porque aceptar que era real era aceptar que no debíamos estar ahí. Entonces las luces comenzaron a apagarse, una por una, hasta que todo quedó en oscuridad, y comenzaron las risas. Risas de payasos, demasiado cerca, demasiadas. Juan me tomó del brazo y corrimos. Empujamos asientos, tropezamos con cuerpos que no recordaba haber visto. Sentí manos pequeñas rozarme la espalda, el cuello. Volteé. Vi una máscara de payaso tan cerca que pude olerla. No olía a pintura, olía a encierro. Corrí. Salí de la carpa, solo. Juan no salió. Desperté a mi mamá, a mi tía. Llamaron a los encargados del pueblo. Volvimos todos juntos. No había nada, ni carpa, ni luces, ni huellas. Al día siguiente dijeron que el circo nunca existió, que Juan se había perdido, que eran historias. Han pasado muchos años, y cada vez que escucho que un circo llegó a algún pueblo, cada vez que alguien habla de payasos con máscaras viejas, me pregunto si aún hay tiempo, o si Juan ya no es Juan. Hay lugares que no están hechos para ser comprendidos, solo para ser evitados. Los circos suelen prometer risas, luces y recuerdos felices, pero como toda estructura que aparece y desaparece, también guardan secretos que nadie quiere mirar de frente. Tal vez estas historias no sean más que leyendas, o tal vez existan para advertirnos de algo, porque hay experiencias que no buscan público, buscan silencio. Si alguna vez te cruzas con un circo en medio de la nada, uno del que nadie habla, uno que no recuerdas haber visto anunciado, piénsalo 2 veces antes de entrar. Algunas funciones no terminan cuando se apagan las luces, y algunos espectadores nunca regresan a casa. Gracias por escuchar, y recuerda, no todo lo que hace reír es inofensivo.